Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar esta noche con este mensaje que el Señor nos tiene, este mensaje lleno de esperanza. El tema de esta noche es: en Él no hay imposibles. Así que vamos a compartir, como yo digo y hacemos todas las semanas, compartimos esta reflexión porque nosotros no sabemos quiénes se van a beneficiar del mensaje que el Señor nos tiene a través de esta reflexión. Me gustaría también que a medida que se vayan conectando, me vayan diciendo desde dónde nos están viendo. Nos gustaría, pues, siempre es bueno saber desde dónde ¿cómo es? La expansión de dónde llega este mensaje. Así que ya yo comencé a compartir, así que quiero, pues, aprovechar esta oportunidad para compartir, y también todas las personas que necesitan oración, pues también las pueden compartir con nosotros a través pues, de esta página. Mientras vamos haciendo la reflexión, pues los invito también que puedan compartir pues, su petición de oración. Vamos a aprovechar ahora. Gracias a Dios cada semana pues siguen uniéndose más grupos que permiten pues me permiten compartir esta reflexión. Vuelvo nuevamente a repetir el tema: en Él no hay imposibles. Voy saludando a Marta Ramírez, que se conectó, a Aide Maldonado también. Muchas bendiciones para ambas y pues para todas las personas que nos están viendo y que se están conectando y que pues poco a poco van conectándose. A Rosa Reyes Castillo de República Dominicana. Dios te bendiga, Rosa. Muchas bendiciones para ti y para nuestro pueblo hermano. Pues yo, República Dominicana es mi segundo pueblo. Yo estudié, Rosa, para que sepas, y yo sé que ya yo le he dicho varias ocasiones, yo estudié en Santiago de los Caballeros y viví 5 años de mi vida allí, y de verdad que fue una bendición. Es un pueblo de oración, un pueblo de fe, un pueblo pues de bendición. Seguimos compartiendo. Me sorprende de verdad los muchos grupos que se han seguido uniendo. Seguimos compartiendo aquí y estamos ya. Así que oficialmente les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes los que nos están viendo en este día, reflexionando con el Médico Predicador. Con el tema del día de hoy es: en Él no hay imposible. ¿En quién? En Dios, en el Señor. No hay nada imposible. Así que pues vamos a comenzar. Nuestro Dios, nosotros sabemos que Él es un Dios grande, que Él es un Dios poderoso, que es el mismo de ayer, que es el mismo Dios de hoy, que es el mismo Dios de siempre. Y es un Dios que en Él nosotros encontramos vida, un Dios que en Él somos transformados, somos criaturas nuevas. Se inician cosas nuevas en Él. Por eso, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo sinnúmeros de milagros para que nosotros viéramos y el pueblo conociera quién era Dios y el poder que Dios tenía. Y dentro de los tantos milagros que Jesús hizo, la multiplicación de los panes, el devolver la vista a los ciegos, devolver la audición a los sordos, devolver la voz a los que estaban mudos, Jesús realizó también varios milagros de resurrección.
de retornar a la vida. Entonces vamos a discutir, vamos a reflexionar un poco tres de estos milagros y que sucedieron en tres circunstancias diferentes, ocurrieron de diferentes maneras, pero los vamos a aplicar a nuestra vida y en la situación en que nosotros estemos viviendo actualmente, para darnos cuenta y nos van a dejar ver y vamos a redescubrir de que en Dios no hay imposibles. La primera resurrección que vamos a discutir brevemente es la resurrección de la hija de Jairo, que la encontramos en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 42. Aquí nos está diciendo que esa niña se encontraba en una situación crítica. Estaba enferma, estaba agonizando, estaba a punto de morir postrada ya en la cama. Y se necesitaba que Jesús entonces pusiera ya su mano sobre ella, porque ya estaba a punto de esa niña de perder la vida, de perder sus fuerzas, por decir así. Y en ese momento su padre, Jairo, sale en busca de Jesús, sale en busca de ayuda de Jesús. Y le pide él para que fuera a sanar a su hija. Nosotros vemos que en situaciones como esta, en donde todo parece estar terminando, en donde las cosas no mejoran, sino todo lo contrario, las cosas van empeorando, se van complicando. Muchas veces hay en donde esas esperanzas, las pocas esperanzas, están a punto de perderse. Tú has pasado situaciones como esa, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, situaciones fuertes en donde estás a punto de perder las esperanzas, en donde estás a punto de perderlo todo. Pues es allí en donde nosotros vamos a ver y vamos a descubrir quién es el único que puede asistirnos, quién es el único que puede ayudarnos. Y es Jesús. Es en Él en quien nosotros debemos poner toda nuestra confianza. Es en Jesús. Es aquel que es el único que tiene la respuesta. Es el único que es la respuesta. Es el único que tiene la solución a nuestro problema. Y es Jesús. Jesús es la solución. Jesús es la respuesta para todos los problemas, para todas las preguntas, para todas las situaciones, para todas las enfermedades, para todo evento que nos afecta, para todo evento que nos marca. Jesús es en quien nosotros podemos poner nuestra confianza. Independientemente, como estaba sucediendo con la hija del Jairo, que ya estaba a punto de perderlo todo, ya cuando las esperanzas estaban ya por perderse, porque veía que la situación, que la salud de esa niña se estaba complicando. ¡Ay! Es que él va y le pide ayuda a Jesús, aclama a Jesús. Como muchas veces nosotros hemos aclamado a Jesús en esos momentos de desesperación, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, en esos momentos de agonía. Hemos aclamado a Jesús con todo nuestro corazón. Entonces nosotros vemos que Jesús no se le niega, no se negó a ayudarlo. Nos dice que tomó el camino para ir hasta la casa de él, en donde se encontraba esa niña que estaba moribunda. Sin embargo,
Resulta que en ese transcurso de Jesús llegar a casa de la hija del Jairo, se encuentra con una mujer llena de fe que le toca el borde del manto y desprende de Jesús una gran fuerza, un gran poder. Y ocurre un milagro de sanación en esa mujer que era la hemorroísa. Y la palabra nos dice que Jesús se detiene porque se da cuenta que de él había salido una fuerza sanadora. Y se detiene para ver quién era aquella persona que lo había tocado, porque había reconocido Jesús que de él había salido poder. Un poder sanador, un poder transformador, un poder restaurador. Entonces, eso atrasó, se puede decir que eso atrasó el camino de Jesús para llegar a la casa de Jairo. Y muchas veces cuando nosotros estamos haciendo oración, que estamos pidiéndole a Dios por nuestra necesidad o para la necesidad de otra persona, muchas veces a nosotros nos da la impresión de que Dios está tan ocupado con otras personas que parece que se ha olvidado de nosotros. Vemos cómo Dios actúa en la vida de otras personas, vemos cómo Dios se manifiesta en la vida de otras personas y tal vez que nosotros llevamos más tiempo orando, más tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé la mano, que nos saque de esa situación, vemos que la situación no cambia y que se vuelve peor y se complica más. Porque no es en el tiempo de nosotros, que eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Pues entonces, eso fue lo que le ocurre a Jairo. Va y le avisa, mira, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? ¿Cómo se sentiría ese hombre Jairo? Vio que Jesús estaba haciendo una obra de sanación mientras iba al camino de su casa a sanar su hija y su hija se complica y muere. Decepción. No sabemos realmente porque la palabra no abunda mucho en cuanto a esto. Pero muchas veces nosotros vemos que la situación se nos va complicando y muchas personas nos dicen que no insistamos más. No pierdas tiempo. Si ya tuve que no hay nada que haber, no hay nada más que se pueda hacer. No busques ayuda, mira, ya no busques cambio, no pierdas tiempo ya orando al Señor. Si ya Dios, mira, ya Dios ya no va a actuar. Sin embargo, Jairo pues se entristece. Claro está, porque murió su hija. Ya su hija no estaba enferma. Ya su hija entonces estaba muerta. Y muchas veces hay muchas circunstancias en nuestra vida que se van complicando, que se tornan más angustiantes, más desesperantes, más deprimentes. Y no mejoran, sino se complican. Entonces, pero Jesús se le acerca a él, se le acerca a Jairo, que yo estoy seguro que Jairo está llorando, está lleno de dolor, porque le dijeron, mira, tu hija acaba de morir. Saliste en busca de Jesús y en ese transcurso de tiempo tu hija se complicó y tu hija murió. Ese dolor que ese hombre debía haber sentido en su corazón, me imagino que su corazón se le desgarró, su alma. Él posiblemente sintió que él mismo había muerto a través de la muerte de su hija. Sin embargo, Jesús le dice a él,
te dice a ti y me dice a mí, no temas, solamente ten fe. No temas, solamente ten fe. Jesús siempre nos da a nosotros una esperanza de vida, una esperanza de transformación, una nueva oportunidad. No temas, solamente ten fe. Aunque la situación que tú estés pasando en este momento, tú sientes que está por perderse todo, que ya no hay nada más que hacer, que ya no hay remedio, que ya tú lo has intentado todo, que no encuentras salida, escucha lo que el Señor te dice, no temas, solamente ten fe. Y llega Jesús a la casa y encuentra ese alboroto, esa gritería de todas las personas que estaban llorando, que se estaban lamentando, porque ya la niña había muerto, esas personas pues ya habían perdido la esperanza, esas personas habían perdido la alegría, esas personas estaban sufriendo, había confusión, había luto, había tristeza. Y llega entonces Jesús a esa casa, entra Jesús a esa casa, que hay desorden, que hay dolor, que hay muerte, que hay sufrimiento. Y les dicen, pero ¿y por qué se alborotan tanto? ¿Y por qué están llorando? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. Entonces, cuando nosotros vemos muerte, Jesús ve vida. Cuando nosotros vemos oscuridad y tiniebla, Jesús ve la luz que hace resplandecer. Y él veía una niña que estaba durmiendo mientras las demás personas estaban viendo que la niña estaba muerta. Y realmente estaba muerta. Pero sin embargo, en él no hay imposible. Y en él las cosas son como él dice que van a ser. En él las cosas son como él dice que son. La niña estaba muerta, pero Jesús dice, la niña está dormida, la niña está dormida. Y vemos entonces como Jesús le dio la vida a esa niña. La tomó de la mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Y la palabra nos dice que la niña se levantó y comenzó a andar. Tenía 12 años. La segunda resurrección que voy a discutir es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que se encuentra en Lucas 7, versículo 11 al 17. Este era un joven que ya estaba muerto. No estaba agonizando, a diferencia de la hija de Jairo. Ya él estaba muerto. Ya lo habían preparado. Ya habían hecho el velatorio. Y lo llevaban a enterrar. En otras palabras, no había nada más que hacer por ese joven, por el hijo de la viuda, que estaba en el ataúd y estaba listo para ser sepultado. Entonces, este joven era el único hijo de una mujer que no tenía nadie más en la vida. La viuda. Y esa mujer se iba a quedar sola, se iba a quedar desamparada, lamentando su situación, su condición. Y había muerto su única esperanza, que era su hijo. No tenía nadie más. Estaba muerto y ella lloraba la pérdida de su hijo,
porque ahora se iba a quedar sin el amparo de él, dependiendo solamente de las limosnas, de las cosas de la caridad de las personas. Y la palabra nos dice que Jesús la vio y se compadeció de ella. Y le dice, no llores, no llores. Y muchas veces nosotros experimentamos grandes pérdidas en nuestra vida que hacen que nuestro entorno cambie. Muchas veces tenemos unas situaciones que hacen que nuestra vida tome unos rumbos inesperados. Posiblemente son oportunidades que sucedieron, oportunidades que pasaron y no aprovechamos. Diferentes situaciones, tal vez personas que ya no están a nuestro lado, tal vez el tiempo que nosotros perdimos y que nunca más vamos a recuperar. Y muchas veces a causa de esas situaciones, a causa de esos eventos que han muerto, que ya no van a regresar, vivimos en constante lamento y llorando por lo que pasó, por ese pasado, por lo que no pudimos hacer, por lo que no pudimos vivir. Posiblemente por la muerte de nuestros sueños, de nuestros planes, de nuestra esperanza. Oraciones que no fueron contestadas y murieron. Y vivimos entonces lamentándonos por esas cosas, que ya no tenemos, esas cosas que ya no hicimos. Sin embargo, por lo que pasó, Jesús, nuestro Dios, puede cambiar nuestro lamento en gozo, puede cambiar nuestro llanto en alegría, puede hacer que lo que ya está muerto cobre vida, puede darte unos nuevos sueños, una nueva esperanza, unos nuevos planes, una nueva oportunidad. Entonces, la palabra nos dice que Jesús se le acercó al féretro y lo tocó, y los que iban llevando el féretro se detienen. Y Jesús le dice joven, a ti te digo, levántate, levántate. Entonces nos dice la palabra que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y de igual manera Jesús se puede acercar a ti, se puede acercar a tu vida y tocarte y devolverte la esperanza, devolverte la fe, devolverte la ilusión, devolverte ese deseo de vivir, devolverte todas esas cosas que ya tú habías perdido, todas esas ilusiones, todos esos deseos, todas esas metas. Y te restaura, y te devuelve y te da una vida nueva, una vida en abundancia. Entonces, vamos a ver la tercera resurrección. Vimos primero la niña que estaba enferma, que se complica, se muere. Vemos entonces este joven que estaba ya muerto, que iban a enterrar, y Jesús le devuelve la vida también. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre la resurrección de Lázaro. Este milagro de resurrección, a diferencia de los otros también, no estaba agonizando, no lo iban a enterrar, ya él estaba muerto, llevaba ya 4 días de muerto. Ya su cuerpo había comenzado a descomponerse, y nos dice la palabra que ya hería, ya emanaba un mal olor.
Y nos dice la palabra que sus hermanas María y Marta habían acudido a donde Jesús, pero Jesús no llegó. Y ellas se lamentaban y decían, ay, si tú hubieras estado allí, mi hermano no hubiera muerto. Y muchas veces nosotros hacemos igual que ella. Nosotros muchas veces sentimos que Dios no acude a nuestro llamado. Muchas veces sentimos de que Dios no escucha nuestro clamor. Porque ya se ha perdido todo. Porque Dios se tarda en responder. Y muchas veces nosotros podemos pensar de que Él no está con nosotros, de que nos ha abandonado y posiblemente les reprochamos al Señor, igual que Marta y que María. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieras estado aquí, si tú me hubieras escuchado mi oración, si tú me hubieras, si tú me hubieras dado lo que yo te pedí, si tú no hubieras permitido que yo tuviera esta situación, si tú me hubieras avisado, si tú esto, si tú lo otro, y le reprochamos a Jesús porque decimos que no escuchó nuestra oración. Cuando nosotros queríamos que actuara, no actuaste cuando ya que es tarde. Ya mi hermano está muerto y lleva 4 días, ya su cuerpo está descompuesto, ya ahora sí que no hay nada que hacer. Posiblemente llenamos nuestra mente de muchos reproches, pensamientos que pueden surgir en la desesperación. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar, y es que Dios tiene un propósito. Para todo hay un propósito de Dios. Todo tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, pero todas las cosas que suceden a nosotros, todas las cosas que nos ocurren en nuestro diario vivir, tienen un propósito de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega temprano. Dios nunca llega antes. Dios nunca llega después. Dios siempre llega en el momento, en su tiempo. Los pensamientos de nosotros, hermanos, son bien limitados. Los pensamientos de Dios son infinitos. Y nosotros entonces no podemos meter, por decir así, ese entender de Dios, ese conocimiento de Dios, los pensamientos de Dios en nuestra mente, en nuestra cabeza. Entonces, Jesús permite, por decir así, que Lázaro muriera y que pasaran días para entonces él presentarse, para obrar, aunque pareciera que ya era tarde, ya pareciera que ya se pudiera decir que humanamente no había nada que hacer, pero en Él no hay imposibles. En Dios no hay imposibles. Muchas veces Dios permite que se mueran nuestros sueños, que se mueran nuestras fuerzas, ya se acaben, que las cosas que más nosotros apreciamos o deseamos se vayan de nuestras manos. Encontramos muchas veces situaciones entre la vida o muerte en donde nosotros no podemos hacer nada para presentarse Dios y glorificarse con todo el poder para darle solamente a Él la gloria, porque Él es el Dios de lo imposible. Muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios por nuestras necesidades y le clamamos a Él. Pero muchas veces también nosotros no creemos que Él nos va a responder. Podemos tener dudas, podemos tener incredulidad. Y eso a nosotros muchas veces nos pasa, que estamos teniendo una situación de enfermedad, un problema económico, cualquier evento, cualquier problema, y nosotros oramos y oramos y oramos y no vemos acción de Dios. O entendemos que Dios no está actuando porque no vemos que las situaciones cambian.
pero en todo hay propósito de Dios y como yo dije una vez, muchas veces el propósito de Dios es que nosotros nos acerquemos más a Él. Entonces, cuando llegan estas mujeres a donde Jesús, que le empiezan a reclamar, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Nosotros, la realidad es que humanamente nosotros no podemos entender, nosotros no entendemos las cosas que nos suceden. Hay muchas cosas que salen de nuestro control, muchas situaciones o circunstancias muy difíciles. Y suceden no porque Dios no pueda evitarlas, sino que son necesarias que acontezcan, son necesarias que pasemos esa situación. Suceden esas situaciones para que nosotros aprendamos, para que seamos entonces, nos enseña a confiar en Él, a ser pacientes, a creer, a permanecer firmes, a no perder la fe, a ver la mano de Dios en las cosas, darle la gloria y la honra solamente a Dios. Y por eso nos suceden a nosotros muchos eventos, muchas pérdidas, situaciones de dolor, claro que sí, enfermedades, claro que sí, muerte de nuestros seres queridos, claro que sí, accidentes, cosas lamentables, pero en todo hay un propósito y es que nosotros tenemos que ver la mano de Dios, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que creer en Él. ¿Para qué? Para darle la gloria y honra solamente a Dios. Entonces, Jesús le dice, mira, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree, cree con todo corazón, cree con todas tus fuerzas, por más absurdo que parezca la situación, cree, no dejes de creer. Los grandes hombres de fe, los grandes santos de la iglesia, ellos creyeron cosas que eran, por decir así, que eran ilógicas para la mente humana, para la mente de nosotros. Cree por encima de nuestros pensamientos, créele a Dios. No le crea al hombre, pon tu esperanza en Él. Abraham creyó que iba a tener un hijo cuando ya su edad era avanzada y no había posibilidad porque Sara era estéril. Moisés creyó que el mar se iba a abrir, creyó en algo imposible. Lázaro estaba muerto, ya estaba descompuesto y salió envuelto, se abrió la piedra, le quitaron los vendajes. Lázaro, ven fuera. Y había salido con las manos atadas, el rostro envuelto, y lo desataron. Jesús hizo esos milagros de resurrección y muchos milagros más que nosotros hemos hablado de Él. Pero también puede hacer esos milagros de resurrección en nosotros espiritualmente. Puede ser que hemos muerto porque nos hemos dejado vencer por la pereza, no oramos, hemos integrado los sueños, ha muerto nuestra promesa de matrimonio, ha muerto nuestra fe, ha muerto
nuestra esperanza, nuestros proyectos, nuestros futuros. Y Jesús te dice en este momento, te da la mano y te dice, levántate. Dios puede hacer y darte la mano y levantarte y que ande sus caminos. Como levantó a la hija del Jairo, como salió de la tumba del féretro, el joven hijo de la viuda, como sacó a Lázaro de la oscuridad de la tumba fría que llevaba ya 4 días. Salió para una nueva vida. De igual manera, nosotros podemos salir a una nueva vida si escuchamos esa voz del Señor que nos dice, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y es necesario que nos levantemos. Y que demos gloria del poder de Dios, demos gloria del amor de Dios en nuestra vida. Posiblemente pues tú piensas que hay muchas cosas imposibles que hay en tu vida. Posiblemente estás diciendo ya es tarde para que Dios pueda levantarte, de que eres un caso perdido. Pero no, tú no eres un caso perdido para Dios. Dios te llama y te llama por un nombre y te llama a la vida eterna, a la vida en abundancia. Bendito sea Dios. Pero te toca quitar esa piedra que te impide avanzar. El pecado, la pereza, la falta de oración, todas esas cosas. Y escuchar esa voz de Jesús que te llama por tu nombre y te dice, levántate. A ti te digo, levántate. Así que vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a hacer oración. Yo no conozco la situación que tú estás pasando en este momento, pero lo importante es que Dios la conoce. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y darnos cuenta que estamos ante la presencia del Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado, por esta palabra que tú nos has dado. Tú conoces la situación que tenemos en este momento, Señor. Tú sabes y conoces qué cosas en nosotros han muerto. Nuestra esperanza, nuestra fidelidad, nuestra salud. Tú sabes que hay muchas cosas que estamos viviendo, Señor, que parecen que son imposibles, que no tienen solución, que lo hemos intentado todo, que te hemos aclamado y hemos esperado en ti, Señor. Muchas veces nos hemos llegado a decepcionar y pensamos que tú nos has abandonado, de que tú no nos escuchas, de que pasa y te olvidas de nosotros. Porque muchas veces, Señor, nosotros queremos que tú actúes cuando nosotros queremos. Y se nos olvida que nosotros tenemos que entregarnos a tu voluntad, a esperar en tu tiempo, a esperar en su momento. Queremos pedirte, Señor, que nos des paciencia, que nos ilumine para poder entender cuáles son los propósitos que tú tienes para nosotros en estas situaciones, en estos momentos, en este dolor, en estas enfermedades.
Ayúdanos, Señor, a apartar esa piedra que nos mantiene en la oscuridad, como Lázaro, en la oscuridad que hay muerte. Esa piedra que a lo mejor es el pecado, la falta de perdón, el egoísmo, la avaricia o la envidia. Ayúdanos a apartar esa piedra de nuestra vida, Señor, para que podamos escuchar esa voz de Cristo que nos llama por nuestro nombre, que nos dice: a ti te digo, levántate. Y le pedimos al Señor, Padre amado, que en este momento esa piedra se quite de nuestro camino y escuchemos esa palabra de Jesús que nos dice: a ti te digo, levántate. Y que nos podamos levantar a una nueva vida, a una nueva esperanza, a una nueva oportunidad. Y si es así tu voluntad, Señor, a una nueva salud. Porque tú eres el Dios de lo imposible y restaura la salud y vence la enfermedad. Por eso creemos en ti, Señor. Creemos en tu amor y creemos en tu misericordia. Por eso te pido, Padre amado, que derrames tu bendición sobre nosotros y sobre nuestra familia. Y nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Él no hay imposible. Que se haga su voluntad en nosotros, en nuestra vida. Así que, hermanos, nos toca a ustedes ahora que ya yo compartí esta reflexión, compartir esta reflexión para esos hermanitos que nosotros no sabemos qué situación están pasando y no sabemos cómo a través de esta reflexión escuchen esa palabra de Dios que les dice: a ti te digo, levántate, y que la piedra se mueva y salga una nueva criatura, porque en Él no hay imposible. Así que vamos a saludar a estas personas que nos están viendo aquí en esta noche: a Sonia Maldonado, a Aide Maldonado, Marta Ramírez, a Rosa Reyes, Irma Ruiz Campo y más personas que sé que nos han visto. Déjame ver, ahora no puedo ver. Bradley Maisones también, que nos está viendo, y demás personas que pues, no me deja ver esta aplicación. Pero muchas bendiciones para todos ustedes. Así que les toca a ustedes compartir esta reflexión, les toca a ustedes orar, no perder la esperanza, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Nosotros en Él lo podemos todo. Mira, Eliana Jauregui, muchas bendiciones para ti también. Así que en Él no hay imposibles. Los dejo con ese mensaje. Los dejo con esa palabra. Y en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, recuerda esas palabras: no temas, solamente ten fe. Acuérdate que nuestro Dios es un Dios de lo imposible y que en Él nosotros tenemos la victoria. Y que vamos a escuchar esa palabra de Jesús que nos va a decir: mira, a ti te digo, levántate. Y vamos a permitir que el Señor actúe en nuestra vida según sea su voluntad. Porque para todo hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y tu vida es una vida con propósito. Así que Dios te bendiga y nos vemos entonces la próxima semana.